BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Muy bienvenidos a este cuarto episodio de Labor Parlamentaria. Nuestra entrevistada en el día de hoy es una política, psicóloga y educadora argentina, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, desde el 19 de diciembre del 2019. Integra el bloque Frente de Todos. Le damos la bienvenida a Labor Parlamentaria a la diputada Mara Brauer. Diputada, muy buenas tardes y muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por poder brindarnos parte de su tiempo, que sabemos que es poco, y queremos, como siempre, acá en Labor Parlamentaria, comenzar preguntándole sobre su infancia, sobre sus inicios. Sabemos que usted es de la Ciudad de Buenos Aires, pero queremos preguntarnos en qué barrio se crió, cómo estaba constituida su familia. Cuéntenos un poco de cuando usted era pequeña. Bueno, sí, yo soy de acá de la capital federal. Me crié en un edificio en Mario Bravo y Cabrera. En esa época era un barrio, un típico barrio de Buenos Aires, con varias casas de odaliscas por la zona. Había un conventillo a la vuelta y nada, me crié en un edificio donde éramos todos amigos, porque un grupo de matrimonios jóvenes fueron comprando departamentos, entre ellos mis padres, y claro, como eran matrimonios jóvenes, los padres se hicieron amigos, los niños nos hicimos amigos y terminamos siendo una gran familia que sigue al día de hoy en contacto, los vecinos de ese edificio de mi infancia. Mira qué bueno eso, a través del tiempo. ¿Y cómo está constituida su familia? ¿Tiene hermanos? Sí, bueno, tengo mi mamá y mi papá, que por suerte viven todavía los dos. Tengo mi hermana mayor, que es médica, trabaja en el Hospital Udaondo, acá en la capital federal. Sí. Después vengo yo y después mi hermano menor, que vive en Estados Unidos, que es doctor en biología. Mire usted, y cuando terminaba el colegio, iba a jugar con sus amistades a la casa del vecino y llegaba la hora de sentarse en la mesa a comer. ¿Los Brauer hablaban de política? Sí, sí. Mi familia hablaba de política, no tenía participación política, pero sí hablaba. No eran peronistas para nada, pero sí, se hablaba de todo en mi casa. Y yo tengo una anécdota muy linda, cuando ganó Cámpora las elecciones, sí. Mi familia era antiperonista, pero cuando ganó Cámpora las elecciones, en el conventillo que había a la vuelta de mi casa, hicieron una gran fiesta, y yo escuchaba desde el balcón la fiesta y le dije a mi mamá que quería ir, y mi mamá sin ningún problema me llevó, así que viví el triunfo de Cámpora siendo re chiquita, en el conventillo a la vuelta de mi casa. Y usted, diputada, en el transcurso de su primaria, fue entrando a la secundaria, ya atravesando a la adolescencia. ¿Usted siempre quiso ser psicóloga, siempre sabía que iba a dedicarse a la docencia, o en ese momento tenía impronta sobre otra carrera, alguna otra profesión? No tenía claro qué seguir. Siempre tuve muchas inclinaciones por los temas sociales, pero no tenía claro qué seguir. A fin de la secundaria quería seguir abogacía, sí. Que en realidad yo soy una abogada frustrada, les voy a confesar, y después leyendo los libros de Anton Makarenko, que son unos libros que cuentan sobre un internado para chicos luego de la Revolución Rusa, ahí me incliné por la docencia. Nosotros somos una radio que pertenece a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y no podemos escapar de preguntarle, ¿usted recuerda cuál fue su primera experiencia en una biblioteca? ¿Fue en la primaria, en la secundaria, ya entrando en la universidad? Sí, me acuerdo perfectamente porque mi familia, mis viejos nos estimularon mucho a leer.
Así Ah, que nosotros veraneamos, seguimos veraneando, y veraneaba cuando era chica en Necochea, porque la sí. familia de mi papá es de Necochea, y estando en la primaria, apenas llegábamos a Necochea, íbamos a la biblioteca a sacar libros para leer. Así que desde chiquita que voy a bibliotecas a leer, en este caso era a retirar libros. Diputada, ¿y recuerda cuál fue el primer texto que leyó, o el primer libro, o tal vez que se lo leyó su papá, su mamá, algún abuelo? Sí, Jane Eyre, leí, me acuerdo que no sé a dónde estaba mi papá, Sí, no estaba sí. mi papá, habría ido a algún lugar por trabajo, que a veces mi papá viajaba, mis hermanos, no sé si mi hermana estaba en la casa de una amiga, mi hermano en lo de mis abuelos, la cuestión que estaba sola a la noche con mi mamá no me llevaba el apunte pues estaba leyendo, entonces yo agarré un libro de mi hermana y me puse a leer y de ahí no paré más de leer. Qué linda anécdota, diputada. Y ya entrando en la adolescencia, como usted nos contó, siempre fue una persona que le interesó lo social. Y dentro de este interés, ¿cuál fue su primer acercamiento hacia lo político social? ¿Fue en una unidad básica? ¿Fue trabajando para algún político, algún concejal? Cuéntenos un poco. No, yo apenas entré a la secundaria, fui al Nacional Buenos Aires, que había mucha actividad política ahí, así que y yo tenía relación con el ICUF, que es una organización judía de izquierda, Sí, donde ahí se debatía mucho política, nos enseñaban cosas, y bueno, y nada, y después vino la dictadura militar, así que no, viví todo el proceso con, con compañeras, por ejemplo, que yo estaba en segundo año y desaparece la hermana de un compañero que estaba en tercero, así que empezó todo eso que fue tan horroroso y que nos arruinó la secundaria, bueno, no, le arruinó la vida al país, ¿no? Pero fue una sin ninguna duda. secundaria muy fea y muy dura. Imagínate tener 14 años, estar en una fiesta y que un compañerito llegue llorando porque se llevaron a la hermana de 15 de la casa. Muy feo fue toda esa época para mí. Sin ninguna duda. Como para usted, seguramente para un montón de otras familias Por que no le habrán supuesto. pasado nada bien. Diputada, sabemos que su familia no viene de una ideología política peronista, como usted nos mencionó, y cuéntenos cuáles son o cuáles eran sus referentes políticos, tal vez en los comienzos, y cuáles son en la actualidad. No, en los comienzos no tenía a alguien en particular. Yo después cuando ya estudiaba para maestra conocí a una compañera que me empezó a hablar mucho de política, todavía era la dictadura, pero bueno, ella con su marido tenían un grupo medio en la clandestinidad que ayudaban, había un chico que tenía el hermano preso político, y yo me fasciné por los pensamientos que tenía ese grupo de personas, pero no sabía qué eran, y un día me confesaron que eran peronistas, y yo me quedé dura, porque para mí el peronismo era algo malo y no podía ser que esa gente que yo conocía, que me caía también fueran peronistas. E inmediatamente me hice peronista para disgusto de mi abuela, que, que era bien gorila. Pero bueno, ahí empezó todo. Está muy bien. Y cuéntenos, diputada, sabemos que usted tiene una impronta muy grande en lo social y también es una persona que está muy metida en lo educativo, ¿sí? Tanto por su profesión, por las comisiones que integra y por el trabajo que viene realizando y que realizó de forma oficial en distintas oportunidades. Cuéntenos cómo ve usted la actualidad educativa en Buenos Aires, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál cree también usted que es una deuda pendiente que tenemos, que tienen aquellos legisladores en cuestiones educativas? Bueno, yo puedo hablar más de la ciudad de Buenos Aires que de donde soy, pero en primer lugar quiero hablar en todo el país y en el mundo. Estamos viviendo una catástrofe educativa producto de la pandemia. Sin ninguna duda. Es una cosa que el mundo va a terminar de dimensionarlo cuando todo esto termine, pero la verdad que las generaciones de chicos que están de alguna manera perdiendo la regularidad de sus estudios en estos ya casi 2 años de pandemia va a traer gravísimas consecuencias.
con esto no dejo de valorar el enorme esfuerzo que están haciendo los docentes, el enorme esfuerzo que están haciendo las familias, los logros que se van conquistando con estos esfuerzos, fundamentalmente de las familias y de los chicos, y por supuesto del Estado Nacional, pero eso no quita que los chicos no hayan ido durante todo el año pasado al colegio, no sea una tragedia que está trayendo consecuencias gravísimas a lo largo del mundo. Sí, y cuéntenos también cuál cree usted que es en la actualidad una duda pendiente o algo a mejorar dentro de lo que es la educación en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, desde que asumió el malcrismo ya hace más de 14 años, el presupuesto educativo fue bajando, bajando y bajando. Miren, cuando nosotros dejamos la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación de la ciudad no solo tenía el presupuesto más alto, sino que, por ejemplo, lo que era la Escuela de Capacitación Docente era de prestigio internacional y ahora nadie sabe ni siquiera cómo se llama. De hecho, yo no me acuerdo cómo se llama lo que antes se llamaba CEPA, que era la Escuela de Formación Docente, porque se fue desdibujando y era de prestigio en todo el país la formación docente en la capital. Las deudas pendientes, bueno, es que también tiene que ver con el macrismo, ¿no? Discontinuaron el programa Conectar Igualdad y nos encontró la pandemia con miles y miles de chicos que podrían haber tenido computadoras y que no las tuvieron, con miles de chicos que tendrían que saber de informática y no lo saben, porque el macrismo condenó al analfabetismo a toda una generación, discontinuando este programa. Porque si cuando yo era chica, si en el siglo XX ser analfabeto era no saber leer y escribir, ahora se habla de analfabetismo digital, que son las generaciones que no saben usar las computadoras. Y eso es responsabilidad de Juntos por el Cambio, eso es responsabilidad del macrismo. Porque cuando empezó Conectar Igualdad, durante el gobierno de Cristina, si ese plan hubiera sido sostenido, otra sería la historia de nuestro país. Por supuesto, no era perfecto, pero otra sería la historia. Diputado, ¿por qué cree usted que la educación está tan atada, tal vez cada año, ¿sí?, a una decisión política de que si comienzan o no comienzan las clases? ¿Usted considera, como considera mucha otra gente, que está demasiado politizada la educación? No, no está politizada, digamos, la educación es política y es lógico que esté sujeta a los debates políticos porque no hay proyecto educativo por fuera de un proyecto político. Los que dicen que un proyecto educativo está fuera de un proyecto político son los que destruyen la educación porque justamente no es lo mismo un gobierno que invierte en educación que no invierte en educación. Un gobierno que cierra institutos de formación docentes y un gobierno que abre institutos de formación docente. Y eso es política. Y ustedes en cuenta que el inicio de clases, desde que asumimos nosotros, tanto el año pasado como este, empezaron las clases. ¿Cuándo empezó la gravedad de todos los años preguntarse si empiezan o no? Bueno, cuando derogaron la paritaria nacional docente, porque la paritaria nacional docente fue en parte una de las herramientas que permitió durante los gobiernos de Néstor y Cristina que las clases empiecen, salvo, por supuesto, provincias donde hemos tenido grandes conflictos, porque tampoco que yo voy a decir que durante nuestros gobiernos todo fue perfecto. En educación las deudas son históricas, nosotros reparamos muchas, pero no todas. Es decir, que yo critique con dureza, con muchísima dureza, la masacre macrista en educación, no significa que no reconozca que nosotros también cometimos errores, por supuesto, y que dejamos deudas pendientes. Diputado, usted hizo mención hace 5 minutos a esto que nos sucede a todos a través del COVID, ¿sí?, y este desastre educativo. Pero vayamos puntualmente a lo sanitario. ¿Cuál es la actualidad? ¿Sí? Porque se dicen muchas cosas de las vacunas. ¿Cuál es la actualidad, ¿sí?, la realidad del sistema vacunatorio hoy en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, primero voy a decir cuál es la situación en el país, ¿no? Argentina tiene compradas vacunas para vacunar a toda su población mayor de 18 años, tengan o no tengan enfermedades preexistentes.
¿sí? Y eso es un logro que hay que aplaudir de pie al gobierno nacional y a través del exministro Ginés González García. Ahora bien, lo que nos está pasando es lo que le pasa al mundo, que las empresas proveedoras no pueden cumplir con los plazos. No es que no pueden cumplir con los plazos con Argentina, no pueden cumplir con los plazos en ningún país del mundo. Ok. Todos están atrasando. AstraZeneca en México se atrasa no para Argentina, se atrasa para el mundo. Entonces, bueno, esa es una dificultad enorme que está teniendo el mundo, que es la provisión de vacunas. Pero a diferencia de otros países, al menos nosotros las tenemos compradas. O sea, cuando estén, las vamos a tener. La Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la provincia, no hizo el registro de las personas que se quieren vacunar. Entonces, cuando le llegaron las vacunas, recién se las puso a escribir el día anterior a empezar a vacunar. Por eso colapsó tanto la inscripción como después colapsó el día que empezaron a vacunar a los adultos mayores. Y después hicieron un modo de vacunación, el cual yo no estoy de acuerdo, porque antes de terminar de vacunar a todos los médicos, médicas o personal de los hospitales o centros de salud, empezaron a vacunar a los profesionales independientes, que me parece bárbaro que los vacunen, pero me parece mucho más importante que un médico que está en un hospital lo vacunen antes que a un médico que atiende privado en su consultorio, porque es otra la emergencia y otro el riesgo. Y eso es lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Priorizó a los médicos particulares antes que a los médicos del hospital público. Diputada, cambiando de tema y yéndonos a algo de actualidad, de lo que mucho se habla, ¿sí? Y en cuanto a los derechos de la mujer y el feminismo, cuéntenos cómo ve usted este desarrollo de los derechos de la mujer y cuál es, cuál es la actualidad de lo que está sucediendo a través de los cupos que se están implementando, a través de un montón de leyes y proyectos que se están presentando en la Cámara Alta y la Cámara Baja para que la mujer ocupe el lugar que merece. Bueno, en Argentina, que siempre fuimos muy de vanguardia, pero también está pasando en muchísimos países del mundo, el patriarcado está explotando. Las mujeres dijimos basta y este grito global de ni una menos se escucha en el mundo. A partir de ahí hemos logrado muchísimos avances. Miren las fotos de los parlamentos hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, o miremos los poderes ejecutivos de Argentina y de otros países fundamentalmente de Occidente, y el avance de las mujeres en sus derechos es fundamental. Ya nadie niega la violencia hacia las mujeres, ya nadie niega que las mujeres cobramos menos, ya nadie niega que las mujeres tenemos muchísimas más dificultades. ¿Eso significa que terminó la problemática? No, porque nosotros tenemos una raíz cultural que tiene siglos, que nos atraviesa a todos, varones y mujeres. Por lo tanto, la violencia de género y la cultura patriarcal sigue vigente. Sigue vigente en los varones, pero también sigue vigente en las mujeres. Por lo tanto, como todo cambio cultural, hay que modificar las leyes, pero también hay que modificar las prácticas y los vínculos cotidianos. Y eso lleva mucho tiempo, pero tenemos el orgullo de estar en ese proceso. El desafío por delante ahora es, para mí, es que ese proceso lo hagamos juntos, mujeres, varones, diversidades. Hubo una primera etapa donde las mujeres claramente teníamos que romper, pero yo creo que, por lo menos lo que yo planteo, que tenemos que seguir avanzando entre todos para transformar esta sociedad que le hizo desastres con las mujeres, pero que si nos ponemos a analizar, cambiarlo también es un enorme beneficio para los varones que se liberan también de mandatos que los oprimían. Diputada, y con esta explosión, ¿no?, del feminismo en nuestro país y en el mundo entero, en el Parlamento llegó lo que se terminó transformando después en ley, que es la interrupción legal del embarazo. Cuéntenos su postura y su opinión al respecto. Bueno, obviamente yo apoyé la ley, porque las mujeres tenemos que tener el derecho a decidir si queremos o no queremos tener hijos. No se le puede obligar a nadie a llevar adelante una familia, y yo no le deseo a nadie tampoco ser hijo de alguien que no te quiere tener.
pero fundamentalmente no podemos obligar a las mujeres a llevar adelante un embarazo cuando la mujer no lo desea, cosa que las mujeres de los sectores medios nunca hicimos. Ni las mujeres de los sectores medios, ni las mujeres de los sectores altos han tenido hijos por obligación, porque el aborto existió siempre, entonces también el aborto se había convertido en un tema de discriminación y poner en peligro la vida de las mujeres más vulnerables. Con la aprobación de la ley, se nos respeta a las mujeres nuestros derechos, se nos respeta nuestra libertad, se nos respeta nuestro proyecto de vida y no se pone en riesgo la vida de ninguna mujer. Diputada, yendo estrictamente hacia lo político y hacia su labor parlamentaria, usted pertenece a varias comisiones, como la de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, la cual es la vicepresidenta primera, también la de Acción Social y Salud Pública, la de Educación, Legislación Penal, entre otras que usted representa como vocal. Cuéntenos sobre los proyectos que haya presentado el año pasado o que esté por presentar y que nos quiera comentar aquellos que usted considere más relevantes. Bueno, el más relevante que me gustaría contarles es que presenté un proyecto para el desarrollo productivo del cáñamo industrial. Justamente en la Asamblea Legislativa el presidente habló de eso. El presidente habló del cannabis industrial. En realidad la especie del cannabis que se usa para la industria es el cáñamo, que es una variedad del cannabis que por su composición genética produce menos de un 1% de THC, por lo tanto no tiene principios psicoactivos, y es una planta que no solamente sirve para la industria textil, que es la más conocida, y ahora la menos importante, sino que permite producir biocombustibles, permite producir suplementos dietarios, aceites ricos en proteínas y bajos en colesterol, construcción de viviendas, para autopartes, para reemplazar el plástico, para reparar los suelos, se usa en Chernobyl. Es una enorme industria que Argentina tiene por delante y que prontamente tendremos ley. Eso en relación al campo de la industria, generación de puestos de trabajo y entrada de divisas. Y después soy autora de la ley para la educación virtual y de seguimiento de trayectorias escolares educativas por pandemia. Así como verás, desde la industria hasta la educación, son distintos los temas que estoy trabajando. Sin ninguna duda, y cuán importante es que en el entorno educativo, y estando en el 2021 y atravesando esta pandemia, todos los niños tengan el mismo derecho al acceso a la información y al acceso a la educación en cuanto a las posibilidades técnicas, ¿no? No todos los niños pudieron el año pasado educarse a través de Internet, de Zoom o distintas aplicaciones que los institutos utilizaban porque no podían acceder a las mismas. Qué importante, ¿no?, es poder implementar acciones políticas que hagan que estos niños puedan acceder a la educación como se merecen y como es su derecho, ¿no, diputada? Sí, por eso hay una ley que esperamos que pronto la sancionemos, que es de la diputada Blanca Osuna, para que las plataformas educativas sean de libre navegabilidad. O sea, que navegar por esas páginas no consuman datos, entonces una persona sin internet pueda navegar gratuitamente, sin pagar internet, mejor dicho, pueda navegar gratuitamente por todas las páginas educativas del país. Es un proyecto que acompañé de la diputada Blanca Osuna, como les decía, que tenemos muchísimo interés en que tenga sanción lo antes posible. Diputada, a mí me gusta siempre preguntarle a todos los legisladores que pasan por este programa sobre una cuenta pendiente. Puede ser en lo político o puede ser en lo personal, que usted nos quiera compartir. A ver, bueno, miren, ahora estoy pensando en que tenemos pendiente trabajar por... Nosotros en Argentina tenemos ley, la que se llama Ley de Muerte Digna, pero particularmente, le doy una primicia, estoy pensando que lo que se llama la Ley de Eutanasia es una asignatura pendiente. Sé que es un tema muy controvertido, que hay que estudiar muchísimo, pero
las circunstancias de la vida nos han hecho ver a personas que han tenido agonías tremendas y que no es justo. Yo cuando hablé de aborto, cuando en mi exposición en el Congreso, hablé de que todos tenemos derecho a tener una vida digna. Y hay personas que sus últimos años no tienen una vida digna, que tienen una vida sin retorno, con sufrimientos enormes, que no debería ser permitido si la voluntad de estas personas es no continuar con eso que ya no es vida, sino que es como, para decirlo de una manera, una tortura. Diputada, como vemos, usted nos cuenta, no le escapa a temas sensibles, habla de aborto, habla de eutanasia. Quisiera saber cuál es su opinión en cuanto a algo que está siendo ya hace tiempo criticado, ¿sí? Que es la justicia. ¿Qué considera usted que habría que cambiar o qué considera usted que falla en el sistema que tenemos actualmente judicial? Bueno, la verdad que si vos me preguntás, es uno de los temas que más me angustian, el tema de la justicia. ¿Y por qué? Vos me decís, ¿cómo angustiar? Sí, porque justamente yo empecé esta charla diciendo que yo soy la generación que vivió la dictadura. Por lo tanto, amo y defiendo a rajatabla la democracia. Y la democracia está en absoluto peligro, producto de la desastrosa y antidemocrática justicia que tenemos. Es criminal lo que está pasando con la justicia en Argentina, porque no hay fallos, hay una enorme cantidad de maravillosos jueces y fiscales, pero hay una enorme cantidad de jueces y fiscales que actúan fuera de la ley. Y eso es lo más parecido, no en la violencia, sino, digamos, en lo que significa a una dictadura. Porque si vos no tenés la tranquilidad que el Estado de Derecho funciona y cualquiera te puede meter preso por cuestiones políticas, es de una gravedad institucional que debería preocupar muchísimo a todos los argentinos. No hay democracia si no hay justicia. Para ir finalizando y agradecerle por su tiempo y por darnos la oportunidad de poder conocerla un poco más en profundidad usted y sobre su trabajo parlamentario, ¿cuál es su opinión hasta el momento? Sabemos que no ha llegado ni siquiera a la mitad de su mandato, pero queremos saber cuál es su opinión en medio de un contexto súper raro, único, ¿sí? En la historia de la humanidad, de lo que va de la presidencia del actual presidente Fernández. Estoy muy orgullosa porque recibí un país destruido a los 2 meses de la pandemia y bueno, y las consecuencias y la buena gestión se ve en que no hubo muertos de coronavirus por falta de atención médica. Es más, la oposición tuvo que inventar bolsas mortuorias porque en Argentina no las hubo. A nadie le faltó un respirador, a nadie le faltó una cama de hospital, y a nadie le faltó un mínimo de alimento. No digo que no haya gente que no la haya pasado malísimamente mal, pero hubo el IFE, hubo la ATP, hubo las tarjetas alimentar, hubo comedores populares en todos lados. Y en este momento estamos con la industria funcionando en mejores condiciones que el país que nos dejaron después de haber pasado una pandemia. Por lo tanto, ¿estamos bien? No, la situación es gravísima, pero dadas las circunstancias, el gobierno lo está logrando saltear, o pasar, mejor dicho, este momento tan difícil con unas políticas muy acertadas. Diputada, ¿cómo se ve a futuro usted? ¿En educación? ¿Sigue siguiendo estando en política? ¿En alguna actividad social? ¿Cómo se ve a futuro? Nada, me veo en la misma continuidad, militando, fundamentalmente militando, porque eso es lo que soy, una militante. Yo fui diputada hasta el 2015, después durante 4 años seguí militando y ahora vuelvo a ser diputada y sigo militando. Desde que empecé a militar cuando era chica no paré y pienso que voy a seguir haciendo lo mismo. Después, si tendré cargos, si estaré en el barrio, ¿dónde estaré eso? La verdad que es muy contingente. No se puede planear nada. Más después de la pandemia hemos aprendido que planear es medio complicado, ¿no? Es verdad. Esperemos que salgamos todos pronto de esto. Diputada, agradecerle por su tiempo, agradecerle por darnos, como bien dije recién, la oportunidad de conocerla mejor
y esperemos que haya disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista, de este ratito en labor parlamentaria. Sí, la verdad que la pasé muy bien. Cuídense, que el virus sigue dando vuelta y le mando un enorme abrazo. Déjeme despedir a aquellos también que hacen posible que este programa salga al aire, a Gabriela Barranca en la producción general del mismo, a Mariana Salas desde la conducción de la radio y a todos aquellos que pertenecen a BCN Radio, a la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Por mi parte, Gustavo Fulco, les doy la despedida y los espero en un próximo episodio la próxima semana aquí por BCN Radio en Labor Parlamentaria. Gracias, diputada, y hasta la próxima semana. Chao, que anden bien. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.